nombre es Gianmarco. Mi nombre es Huáscar. Y bueno, en esta oportunidad nuevamente con ustedes para poder continuar con la serie de videos sobre las prácticas no bíblicas evangélicas que muchas veces se incurre dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a iniciar con unas recomendaciones, luego de respaldarnos con la palabra de Dios, porque de pronto uno dice, pero mi hermano, ¿qué estás enseñando? Hermanos, ¿qué están enseñando ustedes? Yo les digo sinceramente lo que dice la palabra. No podemos enseñar algo que no está escrito acá. Y si usted lo que está practicando está en la Biblia, yo le doy la Biblia y me muestra dónde está eso y vamos a, digamos, aceptarlo, porque no hay otra cosa. No podemos añadir nada de lo que ya está escrito acá. Así que yo quiero empezar este video recomendándole esto. Usted puede decir, hermanos, pero yo le digo a los otros hermanos que están incurriendo en estas prácticas no bíblicas. Yo le digo con toda sinceridad, no pierda el tiempo con esa gente. De pronto hay gente que hasta parece que le han lavado el cerebro, ¿verdad? Entonces, no pierda el tiempo con esa gente. Más bien a las personas nuevas, enséñeles desde sus primeros pasos a cimentarse sobre la sana doctrina a través de la Escritura. Este es nuestro reglamento, esta es nuestra guía, nuestro mapa, nuestra brújula. Así que vamos a leer este versículo bíblico que está en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6 del 3 al 4, Jan, para un poquito fortalecernos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en la recomendación de Pablo a Timoteo? Claro, la palabra de Dios dice así: si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos y desconfianza. Entonces, hay líderes, pastores, que hacen de todo doctrina, y eso no puede suceder porque la Escritura nos dice claramente lo que debemos de hacer. Empezamos, Huáscar, empezamos a hablar de la danza en la alabanza y adoración en la iglesia. La danza es una práctica bíblica. ¿Qué podemos decir sobre este tema tan delicado e importante de compartir, Huáscar? Oye, Carlitos, es un tema muy complicado, ¿no? Porque ahora vemos, y ojo, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Yo creo que siempre hay que rescatar lo bueno, como decimos, y desechar lo malo. Pero este tipo de prácticas vemos que en la Biblia se encuentran versículos muy escasos, ¿no? Incluso como tal vez en el Antiguo Testamento, cuando Moisés ha salido, específicamente en el Nuevo, no se habla casi de la danza, ¿no? Sí. Y lamentablemente creo que es, como decías, iglesias o pastores, denominaciones que utilizan esto ya lo hacen como doctrina y se pierde, ¿no? Lo que es realmente ya en la adoración, en lo que realmente es mostrarse al Señor, y se enfoca más en eso. Se crea un tipo de fanatismo sobre la danza, Jan, porque en realidad en la escritura del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, no aparece para nada el ministerio de danza. La iglesia, de hecho, no practicaba la danza. Y más adelante vamos a enfatizar en más profundidad en la danza, pero por el momento nosotros vamos a decir, Jan, que la danza no es una obligación. Si Huáscar decía que no es malo danzar, pero no se tiene que enfatizar y darle mucho poder y mucha importancia como se le ha dado en muchas congregaciones, Jan. Sí, porque realmente lo confunden, ¿no? O sea, está bien que expresen ese sentimiento que tienen, ¿no? Pero yo diría que es más emocionalismo. Es algo que se idolatra dentro de las iglesias porque piensan que con eso están retribuyendo lo que realmente Dios ha hecho en sus vidas, ¿no? Cuando realmente la Biblia nos dice todo lo contrario, que nosotros no podemos pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y lo toman como una práctica, digamos, como cualquier otro ministerio, ¿no? Como el ministerio de evangelismo, por ejemplo, el ministerio de maestros. Entonces se justifican con eso y, digamos, me ha tocado ver hermanas que realmente después de danzar se salen de la iglesia, ¿no? Diciendo, yo ya he cumplido con mi parte con Dios, digamos. Y realmente también a esas hermanitas les falta mucho de lo que es la palabra, les falta mucho de lo que es la parte de la enseñanza, porque realmente no están preparadas, ¿no? Porque simplemente les enseñan lo que es el pandero, los pasos, y ahí murió. Y cuando realmente debería ser algo que se hace por amor a Dios, algo que demuestre tu gratitud hacia Dios y no porque quieras ser visto o vista por
por las personas, ¿no? Porque realmente hasta a los músicos les pasa eso, ¿no? La emoción de subir al escenario, de querer, ¿no? De alguna forma ser las estrellas, ¿no? Entonces lo que pasa es que se inclinan más hacia el lado de la fama. Entonces ahí está lo malo realmente. Lo malo es que se haga un fanatismo, ¿no? Que para las hermanitas danzoras sea su pasión el danzar y no Cristo, porque nuestra misión como iglesia es cumplir la gran comisión, es conocer a Cristo. Entonces, si yo voy a tener fanatismo con lo que hago, una práctica que ni siquiera es bíblica, porque más adelante vamos a enfatizar más en este tema, no existe ni siquiera en el templo la práctica de la danza, y lo vamos a comprobar bíblicamente. Pero no es malo alabar a Dios con la danza. Lo malo es que también hay personas que han empezado a lucrar con esto de la danza. Y lo decimos así, sinceramente, abiertamente, porque hemos ministrado varias hermanas danzoras, ¿no? Que están llorando porque no pueden comprarse un vestido, un pandero, que cuesta arriba de los 300, 400 bolivianos. Hay academias de danza que han lucrado con este don que ni siquiera es un don que se encuentra en el Nuevo Testamento. No existe el don de la danza, les digo con toda sinceridad. Y por eso la danza no es una práctica bíblica dentro del Nuevo Pacto. Así de simple, Huáscar, y vamos a concluir con este tema porque vamos a tener otro video donde vamos a reabundar, vamos a profundizar sobre lo que es la danza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tal vez para complementar esto, voy a leer un versículo que dice en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, vemos que aquí que la danza no tiene nada que ver con la adoración, ¿no? Esta palabra es proskuneo, es postrarse delante del Señor, ¿no? O sea, como decía Jam y tú, Carlitos, está bien, pero ¿dónde está la verdadera adoración que el Señor está buscando? Y eso no se expresa en lo que es la danza, ni en los panderos, ni nada de eso, ¿no? Sí, y eso es parte de la doxología, la doctrina de la adoración, que vamos a enfatizar más adelante. Y como decía Huáscar, del griego proskuneo, la adoración no tiene nada que ver con la música, menos con la danza. Y lo vamos a comprobar a través de la Escritura. Así que vamos a ir ya a la segunda práctica antibíblica de este segundo video, que son los reglamentos internos, los reglamentos denominacionales. Es increíble cómo hoy en día muchos miembros de muchas iglesias denominacionales enfatizan más en sus reglamentos internos. Pero yo digo, ¿dónde está el mayor reglamento de la Biblia si no es la máxima autoridad? La Escritura, la palabra de Dios es el reglamento que solamente nosotros como iglesia necesitamos. Pero se han creado en este tiempo en las denominaciones reglamentos internos que inclusive van por encima de la Escritura. O sea, quiere decir, es más importante que la palabra de Dios, los reglamentos internos denominacionales ya no. Sí, ¿no? Y esto pasa en muchas congregaciones que, digamos, en algún momento tienen demasiadas iglesias y no saben, ¿no? Porque realmente es muy común ver que también se esté politizando, por así decirlo, en ciertas denominaciones en las que se hace elección de pastores, ¿no? Y se hace estas elecciones y entonces como hay pastores que están dentro de la iglesia, forman sus bandos, ¿no? Entonces esto causa divisiones dentro de la iglesia y también hay algunos reglamentos o estatutos que realmente no favorecen a lo que es el crecimiento espiritual dentro de la iglesia, porque bueno, pues limitan lo que es las enseñanzas, los discipulados. Y es que a veces por hacerse, digamos, un reglamento a lo que le parezca al pastor o a esas autoridades que están en ese momento, se cometen muchos errores que realmente podrían haberse evitado de haberse guiado con la Biblia, porque la Biblia nos manda a prepararnos, nos manda a amar a otras iglesias también, ¿no? Porque somos uno en Cristo, ¿no? Y realmente lo que hacemos o lo que hacen las instituciones denominacionales es cerrarse a lo que es esto, y también cierran la posibilidad de crecimiento, porque tal vez en otra iglesia haya un hermanito que enseñe mucho mejor, ¿no?
o que realmente esté mejor preparado para, bueno, pues ir a ayudar a otras iglesias, ¿no? Así como decía el apóstol Pablo, ¿no? Claro, muy importante. Jesús decía en torno a este tema: vuestras tradiciones, costumbres han anulado la instrucción de Dios, la ley del Señor, que es el Torá, la instrucción del Señor, que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura, que está hablándose a la Biblia, es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para instruir, para corregir, ¿no? A fin de que Jesucristo, el varón perfecto, sea pues en cada uno de nosotros perfeccionado. Entonces nuestra máxima autoridad, Óscar, es pues la Biblia y no estos reglamentos que, como dice, en este tiempo ya han llegado, o no sé, han surgido para hacer división en la iglesia, para politizar, inclusive para hacer proselitismo. Cuando quieren, levantan su reglamento; cuando no quieren, no reglamentan. O sea, hacen un tipo de juego, ¿no? Cuando debería estar la Biblia sobre cualquier reglamento interno denominacional, Óscar. Sí, Carlitos, ¿no? Como bien decimos, ¿no? No todas las cosas que se practican son malas. Yo creo que cuando, como ya dicen, muchas iglesias crecen demasiado, yo creo que está bien organizarse, decir tal cosa tiene que ir a tal lugar, ministerios, etcétera. Pero yo creo que eso vaya por encima de la palabra, como ustedes bien dicen, o sea, puede ser causa de tropiezo, no solamente para los líderes, sino porque tenemos que entender que los líderes, debajo de ellos está pues la grey, como se dice, y son perjudicados ellos, ¿no? Y aquí tengo un versículo, Carlitos, que dice, está en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y estamos hablando de que Jesús dice que yo soy la verdad, el camino, la palabra es Él. Y sabemos bien que toda la palabra, a pesar de que ha sido escrito por hombres, ha sido escrita inspirada por Dios, ¿no? Y Jesús dice que es el verbo, ¿no? O sea, todo lo que tú dices, la palabra, como tienes aquí bien la Biblia, es lo que debería regir principalmente en las iglesias, ¿no? Para no causar daño ni ser piedra de tropiezo. Exacto. Y es que se incurre, es que he escuchado cada cosa, nuestros reglamentos internos de nuestra denominación, increíble, cómo defienden sus reglamentos internos y cómo no saben ni siquiera lo que dice la palabra de Dios. Pero usted escudriñe, tal vez nos estamos equivocando, pero vaya a buscar en el libro de Hechos. En ningún momento la iglesia del primer siglo después de Cristo se ha basado en reglamentos. Ellos se basaban en esto que es la Escritura, porque dice que la iglesia del primer siglo en el libro de Hechos enseñaba el fundamento de los apóstoles, y el fundamento de los apóstoles es Cristo. Punto. No hay otra cosa más en la cual nosotros tengamos que crear normas de las que ya existen y que están acá. Yo no estoy en contra, como dice Óscar, que haya reglamentos internos, pero nunca estos reglamentos internos denominacionales deberían estar sobre la palabra de Dios, porque no necesitamos nada más. Aquí está todo, señores. Aquí está todo. Yo no necesito nada más. Entonces, si hago lo que dice acá, yo no voy a necesitar nada de reglamentos internos. Claro, se crean reglamentos internos por otros intereses que no tienen nada que ver con la Escritura. Le digo con toda sinceridad, hoy en día la iglesia, y eso vamos a tratar más adelante, se ha vuelto en una democracia. Imagínense, hay elecciones de pastores dentro de unas denominaciones, cuando dice la Escritura que Jesús oró toda la noche para elegir a sus discípulos. Y lo que sí debería hacerse es orar. Lea cómo eligieron a los diáconos en Hechos 7, cómo oraron, pidieron guía del Espíritu Santo, no hicieron proselitismo, no revisaron los sobres de diezmeros para ver quién va a votar, quién no va a votar. Es increíble lo que está sucediendo en muchas congregaciones, y eso es lo que nosotros estamos denunciando, Jan y Óscar. Vamos al tercer punto y finalizamos con este. La famosa carta de membresía o carta de recomendación. Me pasó a mí, le digo con toda sinceridad, cuando llegué a mi congregación actual, el Manantial de Vida, el pastor, le dije yo con toda sinceridad, porque el anterior pastor me dijo, porque yo le dije las verdades, él me dijo, eres rebelde y yo no te voy a dar carta de membresía, vas a estar sin cobertura, estás huérfano espiritual. Y cuando yo era inmaduro pensaba eso, decía, estoy huérfano espiritual. Llegué a Manantial de Vida, al pastor Marcelo Paredes Amendaño, le dije, no tengo carta de membresía, y el pastor Marcelo Paredes Amendaño me dijo, sabes, yo no necesito tu carta de membresía, porque ¿dónde está eso en la Biblia? Dime, me dijo él. La mejor carta de recomendación y de membresía es tu testimonio, me dijo. Entonces, desde entonces he empezado a comprender
que muchas veces muchos pastores manipulan a través de esto de la carta de membresía, de recomendación, que creo que no está mal, Jan, pero hay que pensar y hay que ser muchas veces misericordioso también, porque todos podemos llegar a caer o a fallar en la mies del Señor. Sí, ¿no? Y además que estos que hacen, ¿no?, estas cartas de recomendación y demás, lo usan para manipular, ¿no? Para hacerte sentir mal de alguna forma, para que no pierdan a ese miembro, ¿no? Entonces, claro que tal vez sea una norma interna, ¿no? Como decíamos, que viene ligado a lo que son las denominaciones institucionales, en las que se pide, ¿no?, por carta de conducta. A mí me han pedido eso, ¿no?, algunas veces para lo que es mi denominación, ¿no? Porque yo les estoy hablando porque yo pertenezco a una de estas denominaciones, entonces se hace por procedimientos y demás, y parece un gobierno, pero muy aparte es eso, ¿no? Es la verdad, no es la realidad. Entonces, realmente, pues, tal vez se sienten dueños de esa persona. Bueno, al menos eso me da a entender con esa carta de recomendación, ¿no? Que ese pastor es dueño de cada oveja, entonces, si esa oveja quiere irse, entonces tiene que pedir, ¿no?, su carta para irse, ¿no? Pero realmente uno se va porque realmente siente que no está creciendo espiritualmente, o hay fallos en los que realmente, pues, pasando un tiempo tal vez vuelva, pero realmente, pues, no ayuda estando ahí, ¿no? Entonces uno va a crecer espiritualmente, uno va a mejorar, porque realmente no estamos ligados a una denominación en sí, en la que tengamos que cerrarnos en esa iglesia y morir en esa iglesia, ¿no? El creyente tiene derecho a escoger donde se sienta tranquilo, se sienta que, digamos, está creciendo, ¿no? O sea, que está sirviendo a Dios. No se debería de manipular eso de ninguna manera. Pero ahora existen también, Huáscar, hay personas que se portan mal, de pronto hacen indisciplina, cometen algunos errores, y evidentemente dicen, no, el pastor, quiero saber tu recomendación, ¿no?, de tu pastor, por ahí has hecho problema en la congregación de antes estabas y aquí vas a venir a hacer el mismo problema. Se entiende, pero no debería ser una normativa, digamos, decir, claro, hay que tener cuidado con toda la gente, no siempre por la carta de recomendación, Huáscar. Claro, Carlitos, ¿no? O sea, bien como dices, la carta de presentación, y aparte yo creo que se ve en la persona, ¿no? Los frutos hablan por una persona. Si una persona se comporta mal y va a otra, yo creo que eso va a demostrar, ¿no? Más que un papelito, porque y eso puede pasar. Yo me puedo ir con una carta de recomendación donde dice que soy la mejor persona, el mejor hermano, pero en mi carácter soy otro, y voy a otra iglesia y pues no voy a demostrar eso, ¿no? Sí, sí. Y también hablar, Carlitos, lo que vos me decías, ¿no? Que me contabas que a ti te habían hecho sentir mal, y tal vez no eres tú el único al que te ha hecho sentir mal, tal vez muchas personas, ¿no? Y aquí tengo un versículo también para esas personas, y justamente lo que decía, lo que te decía el pastor Marcelo, que está en Proverbios 10, capítulo 9, el que camina en integridad anda confiado, dice, mas el que pervierte su camino será quebrantado. O sea, aquí decirles a sus hermanos que tal vez han sido expulsados, o tal vez no han tenido esa carta de recomendación, o como tú te sentías tal vez huérfano espiritual, entre comillas, ¿no? Que no se sientan así, ¿no? Que el Señor realmente ve los corazones, y que tal vez el Señor por algo tal vez quiere que te vayas de esa iglesia, porque tal vez tú no estabas de acuerdo con la enseñanza, con la doctrina, con todas las cosas, con los temas que estamos hablando, ¿no? Pero que el Señor los respalda. Lo más importante es su integridad como personas. Si estamos cumpliendo todos los mandamientos y estamos obedeciendo en el Señor, y delante de Él estamos en paz, ¿no? Entonces, así que no se sientan mal, no se sientan tristes por ese tipo de personas, pastores, iglesias que les hacen sentir mal, ¿no? Y además hay personas que pueden falsificar una carta de membresía tranquilamente, porque hoy en día vemos de todo hoy en la mies del Señor, y así que hay que tener mucho cuidado. Por eso los líderes, y esta recomendación les hago con toda sinceridad y con mucha humildad, tienen que tener el discernimiento del Espíritu Santo, pues. Pero si el pastor no está orando, no está ayunando, nunca va a tener discernimiento y va a meter al lobo en el gallinero. Sucede, y ha sucedido muchas veces, ¿no? Entonces, si cuando uno tiene discernimiento, pues va a poder discernir qué persona es realmente, qué intenciones tiene, cómo va a poder detectar esta situación. Vamos concluyendo, Jan. Realmente hablar de estos temas es importante. Sé que a muchas personas no les va a gustar, muchos líderes, pero es necesario comprender, porque uno se siente mal cuando ignora estas cosas y piensa que está, digamos, fallando en algo que ni siquiera está escrito en la palabra de Dios.
Bueno, sí es importante, ¿no? Conocer estos temas porque, como ya hemos dicho en otros videos, son temas tabú, ¿no? Muchas congregaciones, realmente yo también, ¿no? Estoy aprendiendo realmente haciendo estos videos, leyendo más la palabra de Dios, escudriñando. Entonces te ayuda de cierta forma a informarte y saber qué es lo que realmente estás haciendo, ¿no? O que realmente pues algo que no esté bien, porque dice, ¿no? La palabra de Dios que por falta de conocimiento perecí mi pueblo, dice, ¿no? Entonces es importante que a veces quitarnos esa venda espiritual que tenemos, ya sea por nuestros pastores, por nuestros líderes, que realmente algunos de ellos pues manipulan a los creyentes haciéndoles creer cosas que realmente no están en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Vamos concluyendo, Oscar, sobre este tema. Sí, Carlitos, le doy toda la razón a Jan y creo que la única manera en la cual vamos a poder encontrar la verdad con respecto a todas las cosas es aquí, en la palabra de Dios. Lo único, si es que usted tiene alguna duda, tal vez alguna enseñanza rara, como de las cosas que estamos compartiendo, vaya a la palabra y ahí vamos a abrir realmente nuestros ojos, ¿no? Sí, muchas gracias por escucharnos. De verdad queremos, aunque a 10, 20, ¿cuántas personas haya sido de edificación? De verdad, la gloria es de Dios. Solo somos instrumentos y no hemos querido condenar a nadie. Nosotros lo único que es denunciamos el pecado, no al pecador, porque tal vez nosotros también podemos incurrir o alguna vez hemos incurrido en estas prácticas antibíblicas, pero gloria a Dios, Él nos ha abierto los ojos y hoy podemos ver la verdad y como dice, la verdad nos ha hecho libres y podemos vivir esa libertad con confianza en Cristo Jesús. Muchas gracias, con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Permiso. Hasta luego.